Ok, pues muy buenos días a todos, muy bien, bienvenidos a este webinar, súper interesante para todos los que se dedican al área de recursos humanos. Mi nombre es Isela Ángeles, soy parte del equipo de staffing personal y bueno, les voy a platicar en lo que se acaban de integrar los demás participantes, la empresa a la cual represento. Nosotros somos una empresa ya con más de 20 años de experiencia y lo que buscamos con ustedes o con los clientes es ser un socio estratégico en temas relacionados a capital humano. Tenemos un portafolio de soluciones como por ejemplo reclutamiento, los estudios socioeconómicos, la maquila de nómina, la asesoría fiscal, legal, contable, laboral, así como también temas de consultoría. Entonces, bueno, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Les voy a platicar un poco sobre la dinámica que vamos a llevar. En un momento les voy a presentar a mi compañera Karina Isario la forma en cómo vamos a llevar esta sesión de cómo transformar el área de recursos humanos en algo estratégico. En la parte inferior hay un chat. En ese chat les voy a pedir por favor que cualquier duda o comentario pues me lo hagan saber. Vamos a estar interactuando Karina y yo para hacer mención a comentarios y o dudas para que las vayamos resolviendo. Les agradezco nuevamente su asistencia y les presento formalmente a Karina Isario. Ella también es parte del equipo de RH. Ella es una psicóloga ya con más de 8 años de experiencia. Actualmente está certificada como instructora por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como en la metodología Scrum. Entonces, bueno, Cari, te cedo la palabra y nos vemos en unos minutitos. Hola, hola. Creo que ahora sí ya tenía mi micrófono apagado. Buenos días a todos. Muchas gracias, Isela, por la bienvenida y también por la presentación. Creo que ya reconozco a varios de ustedes que han estado en otros webinars con nosotros. Espero que puedan pues llevarse buena información de este tema tan importante y que es lo que nos duele mucho de repente a las áreas de recursos humanos, que no sabemos cómo hacernos un área estratégica para nuestra empresa. O a veces nos encontramos con barreras para lograr esto, ya sea con nuestros directores, dueños o en nuestra propia pyme, no sabemos cómo implementarlo. Entonces, yo espero que les pueda servir de mucha utilidad. Aquí les dejo nuevamente mi LinkedIn, que es Karina Isario, en donde también van a poder encontrar pues alguna información relacionada o que les pudiera servir. Y pues también disculpándome un poco porque por temas de logística, me parece que en la invitación decía un horario, tuvimos ahí un tema con el horario, pero bueno, les agradezco mucho a los que pudieron estar aquí a las 10 de la mañana. Y vamos a comenzar sin más preámbulos. Por favor, pregunten, porque eso va a enriquecer muchísimo el webinar. Entonces, ¿cuáles son las claves que nosotros consideramos principales para convertir recursos humanos en un área estratégica? Pues bueno, una de las primeras o de las claves que podemos considerar principales va a ser que el líder debe estar en posibilidad, me refiero al líder de recursos humanos o al líder del área de recursos humanos, debe estar en posibilidad de dialogar con los gerentes, los dueños o los CEOs de igual a igual sobre el negocio. ¿Qué quiere decir? Que la persona responsable de recursos humanos tiene que conocer a detalle cómo es el negocio, cómo son sus clientes, cuál es el proceso productivo, cuáles son los meses de mayor venta, de menor venta, qué áreas de mejora tiene el producto, cuál es la competencia. Antes que cualquier cosa, necesitamos conocer exactamente eso, pero algo adicional. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Su misión, su visión, sus valores, sus objetivos a corto, a largo plazo. Eso es lo que nos va a llevar a que podamos convertirnos en un socio estratégico de la empresa. Entonces, si como líderes de recursos humanos no tienen todos estos datos y no se involucran en el negocio y a lo mejor nada más ven reclutamiento, nada más la administración, pero dejando de lado todo lo que les comenté, va a ser muy difícil que ustedes puedan hacer un área estratégica de recursos humanos. Entonces, es algo que tienen que considerar, estar en posibilidad de dialogar de igual a igual con los gerentes, dueños, inclusive CEOs, si están en una empresa, pues, grande.
Y entonces viene la otra clave, que sería los objetivos y planeación, lo cual los va a poder llevar a tomar buenas decisiones. Es decir, cuáles son los objetivos que tiene la empresa, cómo los está planeando, en cuánto tiempo los va a desarrollar, y nosotros a través de eso podríamos estar tomando decisiones relacionadas al área de recursos humanos, por ejemplo, de reclutamiento, por ejemplo, si vamos a necesitar tener algún proveedor en fechas específicas, ¿no? Entonces, a raíz de que conozcamos eso, podamos tomar decisiones en el área de recursos humanos. De lo contrario, va a ser muy difícil que lo podamos hacer. La tercera clave es tener una actitud reactiva y no, perdón, una actitud activa y no reactiva. Es decir, que no nos esperemos a que suceda algo para tomar acciones, ¿no? A lo mejor que no espere a que mi cajero me robe para empezar a aplicar evaluaciones de honestidad o un estudio socioeconómico, ¿no? O porque esa sería una actitud reactiva, ya que me pasó, entonces lo aplico, ¿no? O por ejemplo, no esperar a empezar a tener rotación para tener un plan de fidelización y de buen ambiente laboral. O sea, tengo que tener una actitud activa e inclusive adelantarme a las posibilidades o riesgos que puedan surgir dentro del negocio. Y es por eso que les comentaba que esta parte es súper importante. Tenemos que tener bien claro cuál es el negocio al que nos estamos dedicando, o en este caso la empresa en donde estamos trabajando. Otra clave es que podamos identificar las amenazas que tenemos como recursos humanos dentro de nuestra organización, y no solamente como recursos humanos, sino qué amenazas tiene la empresa, porque las amenazas que tenga la empresa definitivamente van a definir cuáles van a ser las amenazas para recursos humanos. Entonces es muy importante identificarlas. La otra clave para convertirnos en un área estratégica va a ser aportar valor a la empresa. ¿Cómo podemos aportar valor? A través de la medición. Recuerden que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y en el área de recursos humanos podemos implementar una serie de indicadores de desempeño para todo el personal y para nuestra propia área de recursos humanos, en donde identifiquemos qué estamos haciendo bien, qué está haciendo bien la gente y cuáles son sus áreas de oportunidad a mejorar, o si a lo mejor en algún caso pues tiene que ser necesario el reemplazo de algún personal, el reemplazo de algún programa, el reemplazo de alguna tecnología. Entonces tenemos que ser una área estratégica que mida, que dé datos. Muchas veces las áreas de recursos humanos en temas de reclutamiento, administración, van muy de la mano con temas de psicología, y en ocasiones el no medirlo hace que se vuelva subjetivo, pero si entregamos un reporte de medición con rotación, con ahorro de capacitación, con todas pues las cosas que está haciendo bien el personal de operaciones, supervisores, eso va a aportar mucho valor a los dueños y a los gerentes, porque van a poder ver reflejado a través de números, que es generalmente lo que quieren ver, cómo está su empresa en materia de recursos humanos. También otra clave para convertirnos en un área estratégica es ser mediadores. Es decir, como recursos humanos tenemos que sí saber todo el tema de la empresa, su competencia, el desarrollo, cómo son los gerentes, cómo son los supervisores, pero también tenemos que conocer a la gente, es decir, cómo son los operativos, cuál es su vida, de dónde vienen, cuáles son sus necesidades, y en ese sentido poder ser mediadores para no estar ni del lado de la gerencia ni del lado de los empleados, porque eso a veces nos ocasiona que, por ejemplo, los empleados no tengan confianza con recursos humanos para acercarse a comentar alguna estrategia o para acercarse a comentar alguna problemática que tengan con su supervisor. Y muchas veces recursos humanos es tachado como pues el área así como mala de la empresa, ¿no? Como que genera terror. Ya dicen, te mandaron a recursos humanos es porque algo hiciste, ¿no? O sea, quitar ese estigma del área de recursos humanos, y también quitar el estigma por parte de los dueños y gerentes en que cuando algo pasa con una persona es responsabilidad de recursos humanos. Porque no sé si les ha pasado,
pero cuando algún reclutamiento sale bien, pues todo está perfecto. Pero cuando una persona hace algo malo, inmediatamente voltean a ver a la persona que lo contrató. Y si su falla fue realmente importante, pues tanto corre el riesgo este trabajador de perder su empleo, e inclusive también la persona que lo reclutó. He visto muchas veces que pasa eso, en donde se va el reclutador y se va la persona, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a quitar esos estigmas, tanto de parte de los dueños y ser mediadores con los empleados. Y la otra clave es ser facilitadores del cambio, es decir, que el área de recursos humanos pueda no solamente adaptarse al cambio, sino que propiciar el cambio. Si estamos viendo que algo no está funcionando con nuestro personal, con la gente, tenemos que realmente promover con los gerentes que se tienen que cambiar ciertas prácticas, ya sea en la administración de personal, en temas de liderazgo, o actualmente, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Pues ahora es un liderazgo, pues, que se ha transformado hacia la gestión de equipos distribuidos, y eso es algo que tenemos que propiciar de manera ágil. Es decir, no podemos esperar y no podemos tener una actitud reactiva, sino una actitud activa ante ese tipo de situaciones. En el tema de la pandemia actual, pues bueno, nadie lo pensaba que iba a pasar de esta forma, pero tenemos que propiciar que este cambio pueda ser lo más ágil posible, ¿no? Esta adaptación. Entonces, son las principales claves que consideramos más importantes para que el área de recursos humanos comience a ser estratégica. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Así como que suena fácil, pero para esto primero tenemos que tener algunas herramientas de apoyo que nos ayuden a distinguir cuáles van a ser las principales, pues las principales líneas que tenemos que seguir en esta transformación. E inclusive, muchas veces esto lleva a que nosotros mismos seamos las personas que tengamos que enseñar esas herramientas a nuestros gerentes o a los dueños o a los supervisores. Y es un poco de lo que queremos tratar más acá, ¿no? Que va a ser el Balance Scorecard, que lo puedan entender un poquito mejor de qué se trata, cómo va, que lo puedan implementar a lo mejor no solo a nivel de departamento de recursos humanos, sino con sus jefes, ¿no? Ya cada quien podrá tomar las decisiones. Y por supuesto que el Balance Scorecard es un tema del que podemos hablar muchísimo tiempo y vamos a tratar de hacerlo a través de un ejemplo acá para que sea mucho más claro y podamos empezar a implementarlo. Entonces, ¿qué es un Balance Scorecard o un cuadro de mando integral? Lo vamos a estar, pues, con estas siglas lo vamos a estar identificando, el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Me imagino que algunos de ustedes ya han escuchado hablar de esta herramienta. Igual si tienen alguna anotación que hacernos respecto a lo que vayamos diciendo, pues será bienvenida. Y un Balance Scorecard es una herramienta que nos va a permitir gestionar la estrategia de una empresa o departamento o de un proyecto en 4 dimensiones. Estas dimensiones, generalmente, muchas veces las estrategias van enfocadas mayormente a temas relacionados con la economía, ¿no? Es decir, ¿qué tanto voy a ganar con un proyecto? ¿A dónde quiero llevar mis metas? ¿Cuánto pronostico ganar en el 2021? Pero no es la única dimensión por la cual se mide el éxito de una empresa. Tenemos otras 3 dimensiones y en el Balance Scorecard están específicamente la financiera, la dimensión del cliente, del proceso y del aprendizaje o crecimiento organizacional. Estas 4 dimensiones, por supuesto, empieza con la financiera, que va a ser y es, no significa que el tener las otras quiera decir que la financiera no sea la más importante. Definitivamente es hacia donde se dirige un negocio, pero para llegar a un éxito financiero tenemos que considerar las otras dimensiones. Entonces, aquí no se alcanza a ver bien la tabla, no se alcanza a ver muy bien, voy a tratar de poner un poquito aquí con la pluma, porque no se alcanza a ver muy bien, pero aquí esto está reflejando una tabla. Entonces, la dimensión financiera nos va a responder a la pregunta, porque esto va a ser un plan en forma de tabla, lo que vamos a estar viendo.
La dimensión financiera está relacionada a la pregunta ¿qué esperan de nosotros los accionistas o qué espera el proyecto económicamente? O sea, ¿hacia dónde vamos a querer llegar? ¿Cuánto vamos a querer vender? ¿Cuánto nos va a costar el proyecto? En el tema de dimensión de cliente es qué ofrecemos a los usuarios o clientes. Esa es la pregunta que va a responder. Es decir, menor tiempo de espera, calidad en el producto, entrega a domicilio, ¿qué le estamos ofreciendo a los clientes? En el tema de proceso, vamos a responder a la pregunta ¿en qué o cómo deberíamos de ser excelentes? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor si nosotros estamos haciendo un producto de artículo personal, pues que a lo mejor este artículo sea biodegradable, si se trata de un jabón, ¿no? O sea, el proceso, ¿en qué deberíamos de ser excelentes? Y en el tema de aprendizaje y crecimiento va más relacionado con el tema del capital humano. ¿Cómo debemos aprender y mejorar nuestra organización? Aquí le falta un signo. ¿Cómo debemos aprender y mejorar nuestra organización? Es decir, tanto lo relacionado con el capital humano como con la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que implementar? ¿Cómo tenemos que mejorar a nuestro personal para que cumpla los procesos y para que a su vez los procesos mejorados lleven a una satisfacción del cliente y esto a su vez tenga una repercusión financiera que sea la que estamos buscando? Y a raíz de eso, vamos a hacer un mapeo. Les digo, aquí no se alcanza a ver bien la tabla, pero vamos a hacerla muy, pues muy chueca, pero pues para que puedan ver un poquito cómo iba la dimensión. Entonces, cuando tenemos estas preguntas, las vamos a resolver a través de un mapeo y les estoy hablando aquí a nivel macro, a nivel de la empresa, para que después lo puedan aterrizar a nivel de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, una de las metas financieras más importantes podría ser tener más rentabilidad. Y para tener más rentabilidad podemos decir tener un menor costo en nuestros productos o mejorar las ganancias de nuestros productos. Esto tiene que ir acompañado de objetivos, por supuesto. Ahorita lo vamos a ver más adelante, porque pues más rentabilidad no nos dice nada. Mejorar las ganancias tampoco nos dice nada. Tenemos que ver en qué porcentaje, en qué nivel, cuál va a ser la cantidad, cuál va a ser nuestra cantidad de costos, si nos estamos dirigiendo a la merma o a qué, ¿no? Entonces, esto es de manera general para hacer nuestro mapeo en el Balance Scorecard. Y ya que estamos resolviendo, entonces, ok, financieramente quiero tener más rentabilidad. Ok. Posteriormente, ya que tengo la rentabilidad y respondí a la pregunta financiera con el cliente, a lo mejor tener menor tiempo de espera, lo cual me va a llevar a una retención, es decir, si mejoro mi tiempo de espera, en automático voy a tener una retención mayor de nuestros clientes y esos son los objetivos que quiero lograr. Mejorar el tiempo de espera y tener mayor retención de los clientes en una dimensión de cliente. Y a nivel de proceso, lo que quiero es aumentar la eficiencia que voy a tener en mi proceso para, por ejemplo, disminuir mermas, lo cual me va a llevar directamente a tener un menor costo. Es decir, que de la dimensión de proceso me paso directamente a la dimensión financiera. Y también, como otro objetivo, sería mejorar el tiempo de entrega, ¿no? Si mejoro mi tiempo de entrega, voy a tener un menor tiempo de espera de mis clientes, pero el tiempo de entrega pasa a ser un proceso dentro de la empresa, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Va llevándome todo el camino hacia tener mayor rentabilidad. Y en el tema de aprendizaje y crecimiento, va a ser, por ejemplo, para poder aumentar la eficiencia y producción de mi producto, tengo que tener una maquinaria actualizada, es decir, tengo que tener la última tecnología para esto y, por lo tanto, para tener un menor costo, ¿no? Entonces, estoy hablando de la dimensión de aprendizaje y crecimiento, pero aparte tengo que desarrollar las competencias en mi personal para que puedan aumentar la eficiencia y también para tener vendedores corporativos, porque a lo mejor solamente tenía vendedores no sé, en piso de venta y ahora lo quiero llevar a tener vendedores corporativos y eso me va a llevar directamente a mejorar las ganancias a través de incrementar mi venta.
Vamos a hablar de un caso en particular, suponiendo, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles, ¿no? En ese caso, tendría que actualizar mis máquinas para los muebles, para que la fabricación sea mucho más rápida, para que haya menor merma. Con eso voy a aumentar la eficiencia y la producción y voy a tener un menor costo. Entonces, tengo que capacitar a mi personal en cómo operar esas máquinas, en cómo ser más eficientes y con eso menoro mi costo, pero también mejoro el tiempo de entrega. Y a su vez, en el tema de competencias para mejorar el tiempo de entrega, pues también voy a tener que capacitar a mis choferes, ¿no? Para que a lo mejor hacer unas rutas adecuadas y llevar a un menor tiempo de espera a mi cliente. Y les decía, en el tema de vendedores corporativos, si yo tenía mi tienda de muebles, pero solamente los tenía en piso, pues ahora voy a empezar a vender, por ejemplo, muebles para oficinas, ¿no? Entonces necesito vendedores corporativos y eso va a mejorar mis ganancias y por lo tanto me va a llevar a tener más rentabilidad. Esto es a un nivel, a una dimensión muy grande, todavía sin establecer objetivos, ¿no? Es solamente como hacia dónde quiero llegar. Y eso me lo va a dar la misión y la visión de la empresa, ¿no? Todavía sin aterrizarlo a un nivel de objetivos, que a su vez esos objetivos se conviertan en indicadores de desempeño para el personal de cada una de las áreas. Hasta aquí me gustaría, Isa, si hay alguna pregunta que me pudieran compartir. No, hasta el momento pues no hay ningún comentario o duda. Ya les solicité que cualquier comentario o duda, reitero nuevamente por el chat, pero hasta el momento todo bien, Cari. Gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, cualquier duda, por favor, coméntenos. Es un tema, el Balance Scorecard, la verdad es que cuando se entiende y aun cuando lo entendemos bien, es sencillo de aplicar, porque tiene el intentar poder tener estas 4 dimensiones nos puede generar diferentes complicaciones, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener muy bien orientada la misión y los objetivos de la empresa. Les digo, eso es fundamental. Bueno, entonces, en el tema relacionado con el Balance Scorecard y relacionado con el tema de competencias, es donde puede entrar el área de recursos humanos como un área estratégica. Vamos a hablar, les digo, de un tema en particular, ¿no? Si estamos hablando de una empresa que va a buscar tener mayor producción para tener una nueva línea de negocio, hablando de ahora ventas corporativas, va a implicar que vamos a requerir un incremento de personal. Vamos a suponer que dentro de esta rentabilidad y mejorar las ganancias, la empresa tiene como objetivo incrementar el 20% de sus ganancias en el primer trimestre. Y les estoy hablando de algo totalmente como ejemplo y les digo de manera muy superficial y de manera macro, ¿no? Entonces, a lo mejor inclusive irreal, ¿no? 20% aumentar las ganancias en el primer trimestre del 2021. ¿Qué significa eso? Que forzosamente la empresa va a requerir más personal, va a requerir, si mis vendedores actuales no pueden hacer ventas corporativas, voy a necesitar vendedores y voy a necesitar también personal que pueda manipular la nueva maquinaria o que pueda entrar a la parte operativa, ¿no? Entonces, forzosamente va a necesitar personal la empresa para cumplir estos objetivos. Y en ese sentido, yo tendría que planear estratégicamente, llevando al ejemplo de talento humano, ¿cuándo vamos a requerir este nuevo personal? Es decir, yo tengo como empresa un proceso de capacitación, un proceso de inducción, un proceso de reclutamiento, y si mi proceso de reclutamiento me lleva un mes y mi proceso de capacitación otro mes, ¿cuándo necesito el personal para tener listo a la gente para este proyecto y no quedarme sin el capital humano requerido para el cumplimiento de objetivos? Creo que me vas a preguntar algo, Isa. Sí. Walter Sánchez, gracias, Walter. Buenos días. Walter nos está preguntando si para este Balance Scorecard se maneja algún formato o requerimientos específicos, o lo puedes desarrollar según las necesidades de la empresa, pues, considerando los 4 elementos que ya platicaste. ¿Tú qué sugieres, Cari? Sí lleva algunos requerimientos. Ahorita
denme un poquito de paciencia, Walter, y hacia el final vemos si resolvemos tu duda y si no, la complementamos. Pero sí les voy a dar todavía un poco de más información sobre esto. O sea, estoy como en un punto intermedio para regresar al Balance Scorecard aterrizado a recursos humanos. Entonces, dame un momentito y voy para allá. Entonces, les decía, tenemos que planear estratégicamente el capital humano. ¿Cuándo vamos a requerir el personal? ¿Qué existencia actual tenemos de talento? Son preguntas que tendríamos que considerar para poder tener al talento necesario para este proyecto, ¿no? ¿Cómo podemos perder personas? Porque a lo mejor si yo tengo ahorita 50 personas en nómina y voy a requerir 70 para dar cumplimientos a los objetivos de la empresa, tengo que ver si existe la posibilidad en mi empresa de perder personas, porque como es un proyecto para 2021, tal vez para diciembre ya no tenga las 50, sino tenga 40, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo perder personas? Otra cosa es, ¿debemos capacitar o contratar? ¿No? En el tema, por ejemplo, de los vendedores corporativos, ¿qué me resulta mejor? ¿Capacitar o contratar nuevo personal? Para el tema de las nuevas maquinarias, ¿necesito capacitar o contratar? O sea, son cosas que tendría que ir planeando. ¿Cómo voy a motivar a mi personal para que justo no lo pierda y para que quiera seguir conmigo en esa fecha y lo mantenga activo y no me genere costos de rotación? ¿Cómo voy a maximizar su potencial? Porque al tener nuevo personal seguramente voy a requerir nuevos supervisores o nuevos coordinadores de área y eso va a requerir forzosamente que potencialice a mi personal, ¿no? O sea, la gente que ya estuvo un ratito ahí conmigo a lo mejor operativamente lo pueda convertir en supervisor o en un nivel intermedio. Y también ¿cómo voy a adaptar a los nuevos modelos de trabajo? ¿Cómo nos vamos a adaptar a los nuevos modelos de trabajo? ¿No? O sea, si el proceso va a ser el mismo, si va a cambiar, y entonces el personal, ¿cómo se va a adaptar a estos nuevos modelos de trabajo? Y también tenemos que ser ágiles en la adaptación, ¿no? O sea, es decir, que llegado el momento en el que ya tengamos bien estructurada nuestro plan para nuestra nueva maquinaria, tenemos que ser ágiles con la adaptación del personal, pero no solo el operativo, sino también el administrativo, porque a lo mejor este tipo de proyecto va a implicar que el área de tesorería tenga que facturar de manera diferente, que voy a tener que establecer créditos, y entonces el flujo de efectivo cómo va a estar. Entonces, no solamente me tengo que dedicar al personal operativo, sino el resto de mis áreas, cómo van a funcionar ante este nuevo proyecto donde ahora le voy a vender también a empresas. Y entonces, a lo mejor voy a necesitar un nuevo sistema, ¿no? Entonces, tenemos que ser ágiles en adaptarnos y no reactivos, no esperar a que sucedan los problemas, sino ya ir visualizando eso. Y se va a lograr, les digo, a través de tener un buen conocimiento del mercado y poder hablar de a igual con los gerentes, ¿no? Entonces, si no conozco las diferencias entre una facturación o a lo mejor una línea de crédito enfocada a una persona fiscal y a una persona moral, entonces va a ser difícil que pueda emitir una opinión. Y por eso la persona de recursos humanos tiene que, si no va a dominar cada uno de los puestos, pero tiene que conocer qué hacen y de qué se trata cada uno de los puestos para poder opinar y realmente ser un líder estratégico en esta área. Entonces, son cosas en las que tendría que pensar, ¿no? Ya que pensé en esto, tengo ahora que realizar un FODA. ¿Cómo voy a realizar un FODA para este tipo de proyecto? ¿No? Es decir, estoy centrándome en este momento en el capital humano. ¿Cuáles van a, y específicamente capital humano, tener al personal necesario en el momento que se requiera para la implementación de este proyecto? Y entonces voy a tener que ver cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas y mis oportunidades. Hablando que las fortalezas y las oportunidades va a ser algo positivo y las debilidades y amenazas va a ser algo negativo. Y también aclarando que las debilidades y fortalezas son internas, es decir, de mi empresa, y los externos son el ambiente, el sistema político, ¿no? Es externo a mi empresa, es decir, que no depende de mi empresa. Entonces, siguiendo con este ejemplo, vamos a ver que nuestras fortalezas en esta empresa ficticia que hemos dicho de empresa que fabricación de muebles, nuestras fortalezas es que tenemos un buen ambiente laboral.
también es que tenemos conocimiento del mercado, es decir, sabemos cómo está la competencia en relación a la empresa de enfrente, cuánto les está ofreciendo a los ayudantes generales, cómo vienen preparados los ayudantes generales que trabajan en giros similares a los míos, cuántas horas trabajan, qué prestaciones perciben, ¿no? ¿Qué tipo de gente puedo esperar contratar para este tipo de posiciones? A eso me refiero con conocimiento del mercado. Otra cosa como fortaleza en el área de recursos humanos para este proyecto, específicamente de capital humano, es que tenemos un buen acceso a la zona. O sea, es decir, es una empresa que está en una zona accesible por metro, por metrobús, por micros, que hay mucho transporte. Entonces, eso se convierte en una fortaleza a la hora de tener el talento para esto, porque a lo mejor mucha gente podría considerarlo como un beneficio en el momento de que surja otra oportunidad. Mientras que nuestras debilidades son que nuestra capacitación es muy larga. ¿Qué implica entonces? Que tendría que anticiparme, y lo cual podría generar costos a este proyecto, porque mi capacitación es de 3 meses. Entonces, en 3 meses yo puedo tener al personal bien preparado para empezar a operar maquinaria. ¿Por qué se convierte en una debilidad? Porque resulta que en este conocimiento del mercado veo que para un puesto de armador de muebles, y lo estoy nombrando así solamente, hay muy poco personal capacitado en el mercado laboral, ¿no? Es decir, la gente que tiene este tipo de perfiles difícilmente se contrata en algunas otras empresas, o tiene mucha estabilidad en otras, o tienen sus propias carpinterías, o es un perfil que no encuentro tan fácil en otra empresa, ¿no? El perfil que yo necesito. Eso implica que tengo que capacitarlo y que la capacitación es muy larga. Y otra cosa como debilidad que pueda tener mi empresa es que no tengo parrillas de reemplazo. Es decir, que si mis supervisores se van, no tengo personal preparado para supervisar los procesos de producción. Esa es otra debilidad que puedo tener, y que va a implicar entonces que en el momento de que tenga más personal, mis supervisores van a tener que estar verificando el trabajo de más personal. Y lo que necesito es tener gente que pueda ocupar supervisiones también por si algún supervisor se va. Y un área de oportunidad que tengo, es decir, oportunidades son aquellas cosas que que me están favoreciendo en el mercado. Una oportunidad, y que lo voy a poner solamente como ejemplo porque desconozco cuáles son los lineamientos exactos del programa de gobierno de mi primer empleo, pero podría llegar a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque es un programa gubernamental en el que el gobierno se está haciendo cargo de los salarios de las personas a las que les dé oportunidad de un primer empleo. Puede ser ese programa, o puedo buscar otros programas de gobierno, ¿no? O sea, pero esa podría ser una oportunidad, algún programa de gobierno. Y además, otra oportunidad que tengo es que tengo una oferta estable o demanda del producto, lo cual implica que voy a seguir o que voy a garantizar el trabajo de las personas que ingresen, que tengo una empresa estable en donde el mercado va creciendo, y por lo tanto no voy a tener que requerir de un despido masivo en algunos meses. Es decir, no va a ser personal temporal, ¿no? Por ejemplo. Mientras que las amenazas va a ser, por ejemplo, en este momento, el COVID-19. ¿Por qué? Porque todas las medidas implementadas a lo mejor me van a generar que tenga menos producción, ¿no? Que justamente el tener la careta, el tener el cubrebocas, cuando un personal operativo que está trabajando con herramientas necesita liberarse de todos estos instrumentos. Entonces, el COVID-19 puede ser una amenaza justo a esto, o porque puedo tener más personal en incapacidad, o porque a lo mejor no sabemos si para esa fecha ya va a estar libre de contingencia y pueda cumplir con los objetivos. Y también que otra de las amenazas es la tecnología, ya que la tecnología que voy a ocupar no es muy común en el mercado, entonces no tengo personal capacitado. Y otra amenaza es que, les decía, no tengo perfiles afuera que pueda integrar en una semana a un proceso de producción en mi empresa. Lo puedo integrar, pero tiene que pasar por una capacitación que hablamos de 3 meses. Entonces, estas podrían ser las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que tengo en torno a esto, ¿no? Y para esto realmente no se requiere que
que nos quedemos tanto tiempo haciéndolo, puede ser un análisis que lo podemos hacer siempre y cuando tengamos el conocimiento tanto de mi empresa como por supuesto de recursos humanos y todo lo que implica. Entonces, hago mi FODA, ¿no? En el tema relacionado de capital humano, que estoy hablando solo de capital humano sin considerar nómina, sin considerar realmente capacitación, o sea, es en el tema de capital humano. Y entonces voy a hacer mi Balance Scorecard, pero ya enfocado al tema de recursos humanos. Es decir, que esta herramienta me sirve no solamente para un nivel empresa, ¿no? ¿Por qué lo vimos primero a nivel empresa? Porque si la empresa no tiene desarrollada su estrategia, puede ser por un Balance Scorecard o por alguna otra herramienta, pero esta es la que yo les sugiero, pues difícilmente vamos a poder llegar a esto, ¿no? Sin embargo, podemos gestionar algunos proyectos o el área de recursos humanos de manera independiente a través de un Balance Scorecard. Pero lo ideal es que la estrategia de la empresa se vaya recorriendo a las demás áreas y de esa manera podamos establecer y orientar los objetivos de cada área al objetivo de la empresa, a las estrategias comerciales, a las estrategias financieras, de cliente, de procesos y de aprendizaje. Entonces, hablando de este proyecto en el que voy a tener que integrar mayor personal, pasar de 50 a 70 personal, tenerlos listos en 2021, ¿qué tengo que hacer? El Balance Scorecard siempre se va a leer de abajo hacia arriba. Entonces, pero siempre se va a establecer de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, para esto, para tener ese personal voy a tener un presupuesto X. Ese presupuesto, siempre en las áreas de recursos humanos vamos a trabajar con presupuestos también. Entonces, el presupuesto X es, pues dependiendo, pero en esta empresa tenemos prácticamente presupuesto solamente para gastos de operación, ¿no? Es decir, para la operación del reclutamiento. Y entonces, como yo vi que tenemos como área de oportunidad el hecho de que tengamos un programa que se llama Mi Primer Empleo, eso podemos ver que a lo mejor puedo tener 0 gastos en mano de obra. Es decir, si mi proceso de capacitación es de 3 meses, puedo contratar a través de este programa durante esos 3 meses al personal, me ahorro ese proceso de capacitación, el pagar sueldos, y cuando ya estén capacitados, entonces los contrato yo, ¿no? Entonces, es una estrategia en donde financieramente yo estoy dando una solución para que mi presupuesto se vaya directamente a los gastos de operación. ¿Qué va a implicar los gastos de operación? Pues el atraer a la gente para que participe en mi programa de capacitación, que lo podemos llamar una escuela, ¿no? Una escuela de carpintería, para la creación de muebles corporativos, por ejemplo. Entonces, por supuesto que voy a tener que diseñar el plan, voy a tener que publicitarlo, voy a tener que pues tener a lo mejor algunos obsequios o algunas garantías para este personal, el equipo de protección, ¿no? O sea, los gastos de operación. Pero con ese programa posiblemente pueda reducir a 0 los gastos en mano de obra relacionados con los sueldos. Entonces, les digo, mi presupuesto va a ser solamente por gastos de operación. Y lo que sigue es que voy a tener como objetivo fidelizar. ¿Y cuál va a ser mi indicador? Que justo contestando un poco la pregunta que me hacían, ¿qué otras líneas sigue este formato? Es, ya que tengo mis dimensiones y hago mi mapeo, entonces ahora voy a poner objetivos, indicadores y frecuencia de medición. Entonces, en el tema de clientes, lo que voy a necesitar es fidelizar, es decir, que la gente que entre a mi escuela se quede en la escuela, ¿no? Es decir, que cubra los 3 meses y que después garantice su contratación. De lo contrario, no me va a funcionar el estar ingresando gente en donde solamente me voy a estar desgastando en capacitarlos y no va a resultar. Entonces, tengo que fidelizar a esta gente, ¿no? ¿Cuál va a ser mi indicador? El abandono. ¿Y cómo lo voy a medir? De manera trimestral.
Ya el objetivo, digamos que este es el objetivo general y va a haber objetivos particulares, ¿no? Por ejemplo, para fidelizarlos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a lo mejor voy a otorgarles vales adicionales, ¿no? En lo que están, bueno, a lo mejor vales dependiendo del presupuesto que tenga, pero les voy a mes con mes, ¿no? Les voy a estar dando algunos reconocimientos, a lo mejor hago algún tipo de concurso de, pues, quién hizo el mejor mueble del mes, por ejemplo, y puedo estar buscando algunas opciones de fidelizar, pero ya el cómo va a ser mucho más sencillo cuando tengo definido el qué, es decir, qué quiero lograr, cuál va a ser mi objetivo a lograr y cuál va a ser mi indicador, el abandono. Y el abandono lo puedo medir a lo mejor por número de personas, por porcentaje de personas, eso ya lo tendría que definir yo de manera personal. Y en el tema de procesos, pues voy a tener que tener un proceso educativo muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador? Que al final tenga por lo menos 10 egresados preparados y listos para trabajar en mi proceso productivo y la frecuencia va a ser trimestral. Mientras que para aprendizaje y crecimiento, en el tema de mi personal, tengo que desarrollar en mis supervisores una competencia educativa, porque no voy a contratar maestros. Mis propios supervisores van a ser los maestros en esta escuela, ¿no? Y a la vez que están formando, pues también están creando ciertos productos para mi negocio. Entonces, en el tema de personal, voy a tener que calificarlos y el indicador es que estos egresados tengan una calificación X al final del curso, ¿no? Por ejemplo, un 8 o un 7, dependiendo de los parámetros que yo ponga. Y la frecuencia trimestral, porque voy a desarrollar esto en un trimestre. Entonces, tengo que ver el objetivo, el indicador. Aquí indicador está claro, contar con 10 egresados. En el tema de abandono podemos decir un 5% de abandono o 0% si quiero ser muy exigente, ¿no? Entonces, así lo podemos ir estableciendo de manera tal que podamos lograr el presupuesto, que nos apeguemos al presupuesto que tenemos para desarrollar este proyecto. Entonces, a raíz de desarrollar una competencia educativa en mis trabajadores, voy a poder desarrollar un proceso educativo de calidad, voy a poder fidelizar a mi gente que está dentro de, que va a estar dentro de esta escuela, y una vez que esté fidelizando a mi gente, ¿no? Pues entonces el presupuesto va a estar bien invertido y va a ser rentable para la empresa. Y entonces un proyecto que a lo mejor ustedes están pensando que puede funcionar de esta manera, lo pueden presentar hacia sus ejecutivos, a sus gerentes, a sus directores, pero con números, por supuesto. Aquí nos están haciendo falta los números. Y prácticamente con eso tenemos nuestro balance scorecard, ¿no? Y por supuesto, a lo mejor van a tener que definir aquí adicional un responsable, ¿no? ¿Quién va a estar siendo el responsable de desarrollar cada uno de estos objetivos? Y si va a ser un indicador diferente por responsable. Entonces, tiene muchas más implicaciones el Balance Scorecard, pero esto es lo primero que tendríamos que entender para de ahí irlo adecuando a nuestra estrategia de recursos humanos o a nuestra estrategia en general de la empresa. No sé si con eso estoy respondiendo a la pregunta que nos comentaban hace ratito y si hay alguna otra pregunta. Hasta el momento, Cari, no hay ninguna otra duda. Que Walter nada más por el chat nos confirme si le quedó claro o necesitamos ahondar más. Bueno, Walter, si nos quieres comentar por el chat, por favor. Y sí, que sí responde a su pregunta. Adelante, okay. Cari, hasta el momento no hay ningún comentario. Entonces, bueno, prácticamente con eso estamos dando finalización al tema del Balance Scorecard. Entonces, pero es muy importante que vean cómo va el proceso, ¿no? O sea, cómo baja de la estrategia general de detectar un área, un FODA en nuestra área de recursos humanos, y ahorita nos estamos viendo como muy light, ¿no? O sea, es solamente del tema de atracción de talento. No nos estamos yendo a otros indicadores en el tema de recursos humanos, como rotación, como ambiente laboral, como nómina y todo lo que tiene que ver con la administración.
Entonces, es solamente para darles un ejemplo y que pueda quedar mucho más claro y desmenuzado en qué consiste este tema del balance score. Y bueno, también les comentamos que en este webinar íbamos a darles unos pequeños tips para la gestión de equipos distribuidos. ¿Por qué? Porque en este momento de cambio y que pues ya todos apuntan a que ya nada va a ser como antes, y yo considero que es necesario que nada sea como antes y que además es algo que va a pasar. Muchas empresas van a seguir trabajando con equipos distribuidos y como personal de recursos humanos, nosotros tenemos que poder dotar a la empresa de herramientas también o de procesos que permitan el gestionar equipos distribuidos de una manera adecuada. Unos tips para eso es que, primero que nada, busquemos estrategias de reclutamiento, de capacitación y evaluación a distancia. Ya también hemos dado algunos webinars relacionados, ¿no? En temas de reclutamiento, en temas de evaluación también, y podamos hacernos llegar o involucrar otro tipo de tecnologías en este tema de capacitación. Es decir, con esto de que ahora también tenemos que cuidar que no haya grupos involucrados de manera masiva en una capacitación por el tema de sana distancia y demás, vamos a tener que empezar a buscar plataformas digitales de capacitación. Entonces, eso va a ser muy importante para que el área de recursos humanos siga siendo un área estratégica en tiempos de pandemia y post-pandemia, porque seguramente los equipos distribuidos se van a quedar, o sea, llegaron para quedarse. Eso va a pasar y va a permitir que las empresas empiecen a contratar a nivel nacional, pero si como gente de recursos humanos no empezamos a ver este tipo de plataformas, va a ser difícil que podamos también aportar valor a nuestra empresa. Otro de los tips que les damos relacionados a los equipos distribuidos es favorecer la adaptación. Si ustedes ya están actualmente en una empresa en donde piensan quedarse a estar como teletrabajo, es que puedan adaptarse justo a estos nuevos cambios y que el área de recursos humanos sea un facilitador para esto. Entonces, para poder facilitar eso, tenemos que establecer canales adecuados de comunicación. En muchas de las empresas, si ustedes ven estadísticas relacionadas, la mayoría de la gente se siente abandonada en el teletrabajo, ¿no? Porque el patrón no sabe ni cuándo empieza a trabajar, ni cuándo sale, si realmente su carga de trabajo es la adecuada, si le están dando más trabajo, si tiene con quién dejar a sus hijos. O sea, todo el tema de comunicación se está quedando atrás y estamos perdiendo el contacto cara a cara y se está llevando solamente a temas de mensajes, de llamadas, pero que son por voz. Entonces, tenemos que tener canales adecuados de acuerdo al tipo de comunicación que vamos a requerir en la empresa y a los cuales sigamos favoreciendo en la medida de lo posible el contacto cara a cara, ¿no? Que sea videollamadas. También que tengamos los canales adecuados para conocer las expectativas del equipo, es decir, que no los dejemos abandonados, qué expectativas siguen teniendo de la empresa, cómo nos están viendo como empresa en esta era digital, que podamos establecer espacios para dar retrospectiva o feedback o retroalimentación, lo que hagan en sus organizaciones, pero que sí la gente sepa si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, en qué está fallando, qué logros está teniendo. No, a lo mejor hay gente que está haciendo las cosas muy bien y no ha tenido el reconocimiento que necesita y se siente abandonado. Entonces, como recursos humanos tenemos que seguir buscando que haya espacios de retrospectiva, que los mantengamos motivados. Justo la retrospectiva es un tema de motivación, pero a lo mejor otro tema de motivación relacionados también con tiempo, porque de acuerdo al cumplimiento de logros y si podemos hacer que la gente se mida a través de KPIs o de indicadores de desempeño, la gente se puede mantener motivada inclusive con tiempo, porque aún estando en casa, ¿no? Y aún cuando representa una ganancia el tema de los traslados, no toda la gente está teniendo el tiempo que requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque justo tiene a sus hijos, las guarderías apenas están abriendo, entonces tenemos que buscar estrategias de motivación. Pero para eso no podemos suponerlo, tenemos que preguntarles las expectativas que tienen, qué les gustaría recibir por parte de la empresa y ver, de acuerdo al presupuesto también, qué les podemos ofrecer. Establecer objetivos claros, eso es súper fundamental y se hace a través de un balance scorecard, lo podemos hacer sin ningún problema.
tenemos que establecer sus indicadores. Una cosa es el objetivo y otra cosa es el indicador, ¿no? El objetivo es a dónde queremos llegar y el indicador es cómo los vamos a medir. Y, por ejemplo, también yo les recomiendo algunas herramientas para todo esto, como Mentimeter. Mentimeter, por ejemplo, les puede ayudar a saber cuáles son las expectativas del equipo. Es una plataforma en donde ustedes lanzan preguntas y la comunidad les responde mediante una URL. Entonces, a lo mejor ustedes pueden ponerles qué te gustaría recibir de la empresa y se va a armar ahí como una lluvia de ideas. Eso les puede funcionar, esta herramienta. Otra que les puede funcionar también es Kudobox, que esta herramienta es para enviar felicitaciones. Está en inglés actualmente, pero pues bueno, podríamos buscar alguna otra. Por el momento la que yo conozco es esta, en donde le hacen una felicitación por un excelente trabajo, la pueden hacer a lo mejor enviada por correo, pueden tuitear a esta persona. Ahorita las redes sociales son fundamentales y si ustedes están recomendando a su gente en LinkedIn, en Twitter, pues también eso los motiva a pertenecer a sus equipos. Y otro es, por ejemplo, el tablero de Trello. Trello nos permite tener un tablero en donde establecemos cuáles van a ser nuestras actividades. Es un tablero con diferentes columnas, en donde, por ejemplo, estamos poniendo aquí qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, y aquí si está en revisión, y aquí lo que ya está hecho, ¿no? Le pongo DD por las siglas en inglés que va a manejar en Trello. Entonces, aquí van a través de post-its digitales cada una de las tareas que tiene nuestro equipo y cuando ya estas son las cosas por hacer, cuando ya lo está haciendo, pasa su post-it digital para acá, cuando ya está en revisión, lo pasa por acá y cuando ya está hecho, lo pasa para acá. Y estos tableros se pueden trabajar por diferentes grupos y además de todo, yo, por ejemplo, como a lo mejor supervisora, como líder de equipo, puedo entrar al Trello de mis colaboradores para ver qué tareas tienen asignadas y qué tareas están ejecutando. Entonces, son herramientas que les pueden funcionar, pero insisto, ¿no? O sea, para llegar a un adecuado, a implementar este tipo, por ejemplo, de herramienta, si no tienen bien definidos los objetivos y los indicadores, en lugar de ser una herramienta que les funcione, puede ser un tropiezo, ¿no? Porque van a haber tareas que a lo mejor no van enfocadas a los objetivos, sino van a ser otro tipo de tareas. Entonces, para poder hacerlo realmente favorable, tenemos que tener bien identificados cuáles son los objetivos y los indicadores a través de un balance scorecard o de alguna otra herramienta que ustedes conozcan. Y pues prácticamente con eso yo estoy terminando. Los invito a revisar nuestras redes sociales, hablando de Facebook, Twitter, LinkedIn, y en nuestro blog que está en nuestra página de Staffing Personal y también el canal de YouTube.